a su presentación. Ponente en diplomados, seminarios y congresos sobre políticas sociales, desigualdad, pobreza, evaluación de políticas, exclusión social, perspectiva de género, derechos humanos, ingreso ciudadano y derechos indígenas en diversas a nivel nacional e internacional. En la Ciudad de México ha participado en actividades sobre derechos humanos y políticas sociales con instituciones públicas y privadas, así como académicas, entre las que se destacan el Ciencias, la UNAM, el ITAM, la Ibero, la ENA, el ENA, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte de Justicia y el Gobierno de la Ciudad de México, CONAPRED, entre otras. Desde noviembre del 2014 se desempeña como coordinador de investigaciones de la sede subregional de CEPAL para estos mismos países, en el caso de México, Centroamérica, Cuba, República Dominicana y Haití, y ha sido parte del grupo redactor de los documentos estratégicos de la CEPAL, Pactos por la Igualdad y Horizonte 2030, al igual del Centro de Desarrollo Sostenible de 2016. Es amplia su trayectoria, me voy a permitir solamente dejarlo ahí para dar oportunidad a escucharlo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias a la Comisión de Derechos Humanos y una felicitación por persistir en el esfuerzo, que generalmente cuando se dice que es la primera etapa, ya no hay segunda etapa. Y aquí lo bueno es que hubo un primer congreso y ahora hay un segundo congreso y esperamos que esto se convierta ya en un ejercicio permanente y regular. Hoy quiero conversar con ustedes en un momento muy particular. En un momento en que la Ciudad de México se ha dotado de un nuevo marco jurídico. Ya en el congreso anterior platicábamos sobre la importancia que tenía el proceso, en ese momento todavía una idea, un acuerdo político de formulación de la Constitución de la Ciudad de México. Hoy, como ustedes saben, ya la Constitución fue publicada, una parte de ella entra en vigencia de manera inmediata y empezará el proceso de formulación de las leyes secundarias y el resto del cuerpo constitucional, después de todas las impugnaciones, controversias y debates que seguramente va a haber, si no, no estaríamos en México, entrará en vigencia el 17 de septiembre del 2018. Y yo creo que hay que prepararse para eso y entender que la Constitución de la Ciudad de México representa hasta ahora en el país el esfuerzo más serio, relevante para materializar la reforma constitucional del 2011. Incluso ustedes verán que muchos de los conceptos del nuevo artículo primero constitucional, nuevo, que fue del 2011, de la Nación, se encuentran explícitamente referidos y desarrollados en el texto que finalmente fue aprobado en meses pasados. Primero, recordemos que la reforma constitucional del 2011 es una reforma conceptualmente muy potente, cuyo nivel de aterrizaje todavía es embrionario, pero que establece una ruta importante. Parte del proceso de adaptación del marco normativo y de las políticas de México con respecto al nuevo contenido del artículo primero constitucional, por ejemplo, son los muy interesantes, cuya lectura y manejo yo recomiendo, protocolos de actuación elaborados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de género, infancia, personas con discapacidad, personas adultas mayores, y el último que se produjo, que es muy relevante, que es en relación a los derechos de los pueblos y comunidades frente a las grandes obras de infraestructura. Entonces estamos en un proceso de ir tratando de aterrizar estos contenidos centrales en un conjunto de baterías normativas y baterías políticas. No obstante, no deja de ser muy relevante que recordemos que de manera explícita el artículo primero de la Constitución de México establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deberán actuar conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.
y este no deja de ser un macroindicador, una macro mirada para establecer el grado de consistencia y cumplimiento de las políticas con respecto a este nuevo mandato constitucional. Ahora, la Constitución de la Ciudad de México, por supuesto, por cierto, ¿quién ya leyó la Constitución? Ahí van, ahí la llevan. Me parece que si ustedes están comprometidos con el campo de los derechos humanos y muy particularmente se desempeñan en la Ciudad de México, ahora sí que es de lectura obligatoria. Es un documento fundamental y ya están empezando incluso a darse en el gobierno de la Ciudad de México cursos para el conocimiento y manejo de la Constitución. Bueno, la Constitución de la Ciudad de México recoge de manera explícita los 4 principios a los que me he referido, pero me gustaría destacar algunos contenidos que están en el nuevo texto constitucional de la Ciudad de México. Establece claramente dentro del capítulo de principios rectores que los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles. Nada más. Esto implica procesos de interpretación y de construcción de herramientas para materializarlos, pero evidentemente nos están marcando un punto de llegada, una dirección en la cual tienen que moverse todas las acciones públicas. Asimismo, nos dice esto que es de enorme relevancia desde mi personal punto de vista. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerá el principio por persona. Esto ya está en el texto del artículo 1 constitucional, pero de manera muy explícita también se recoge en el marco constitucional de la Ciudad de México y habrá que desarrollar todos los criterios interpretativos para establecer precisamente cuándo estamos frente a la aplicación o no de este que es un principio fundamental que se complementa evidentemente con el de progresividad y no regresividad. Este es fantástico desde mi punto de vista. Dice, los derechos humanos en su conjunto, punto muy relevante a subrayar, conformarán el parámetro de regularidad constitucional local. Es decir, que el criterio de interpretación de la constitucionalidad de las acciones que se desarrollen en la Ciudad de México se basarán en el enfoque de derechos humanos tomado en su conjunto, no en esta idea de separación, jerarquización, fragmentación. Esto es solo una parte de los elementos que contiene la parte de principios rectores, no voy a aburrirlos aquí repitiendo cada uno de ellos, pero esto es para darles una probadita e incentivarlos también a que conozcan el conjunto de los instrumentos y los preceptos normativos establecidos en el nuevo cuerpo constitucional. Este es de enormes implicaciones. La reparación integral, y ustedes saben que además hay una figura de restitución de derechos que está en el nuevo texto constitucional, nos habla de que la reparación integral por la violación a los derechos humanos, y aquí no dice únicamente a ciertos derechos humanos, dice al conjunto de los derechos humanos, incluirá las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. No sé si hay otra constitución que diga una cosa de este calibre, pero me parece que está estableciendo que los procesos de restitución son procesos que van mucho más allá de la idea común de que se puede resolver solo a través de un mecanismo de indemnización o de un procedimiento de tipo administrativo. Tiene que ver con las garantías de no repetición, tiene que ver también con el mundo de la subjetividad. Por eso está el elemento moral y simbólico incluido en el nuevo texto constitucional. Entonces, la pregunta clave que tenemos que responder para la formulación de indicadores es
que si se está garantizando el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos. Lo primero es conocer los compromisos, para precisamente poder establecer su grado o no de cumplimiento. Y se trata de medir avances en materia de cumplimiento en las dimensiones de respeto, promoción, garantía y protección, como también está explícitamente establecido tanto en la Constitución de la Ciudad de México como en la Constitución de la República. Y aquí un reconocimiento a la contribución que ha hecho el grupo en el cual participa destacadísimamente mi amiga Laura Pautasi, que es establecer que no solo hay que fijarse en los indicadores cuantitativos, sino en una categoría que a mí me parece extraordinariamente útil, que es las señales de avance cualitativas. Más adelante me voy a referir a este punto, pero asumamos también los límites de los indicadores. Los indicadores no sustituyen la capacidad reflexiva y el ejercicio analítico. Un mismo indicador se puede, y un mismo resultado se puede analizar e interpretar desde muy diferentes perspectivas. Entonces no caigamos en la indicadocracia, en la cual pues ya el indicador dice y esa es verdad juzgada. No, ese es un indicador para indicar, pero eso no sustituye la interpretación, la capacidad analítica y la posibilidad muy frecuente de que un mismo indicador tenga diversas interpretaciones y se deriven de él diversas implicaciones. ¿Qué tenemos como premisas fundamentales para hablar de indicadores de derechos humanos? Primero necesitamos una definición explícita del contenido mínimo del derecho. Y esto es objeto también de debates que tienen que ver con la moral social y el consenso social. Y hay muchas interpretaciones diferentes. Cuando se dice cuál es el contenido mínimo del derecho a la educación, pues no hay una definición técnica. Tiene que ver con una definición moral y política y ética de cada sociedad. El derecho a la educación para la Ciudad de México es que todo mundo sepa leer y escribir, que todo mundo termine la primaria, que todo mundo termine la secundaria, que se universalice la educación media superior. ¿Cuál es el contenido mínimo? No hay una definición técnica externa a la definición moral y ética de cuál debe ser el contenido mínimo de este derecho. Y además se puede ir moviendo, Volviendo al caso de la Constitución en México, ustedes saben que la definición de la educación obligatoria ha ido cambiando. En un tiempo era la educación básica, después se agregó el preescolar, ahora se ha agregado la educación media superior. Claro, aquí el debate es si para los que nacen hoy o es retroactivo también. Es un debate muy interesante, porque en algunos casos se considera, por ejemplo, que si tú naciste cuando solo era primaria, está satisfecha tu derecho a la educación porque completaste la primaria. Es el caso de muchos adultos mayores. ¿El hecho de que la norma se eleve aplica retroactivamente para las personas? ¿Sí o no? Estos son temas que están en el debate, que están en el candelero y que son de enorme relevancia. Luego tenemos que referirnos al criterio de máxima movilización de recursos. Y aquí hay interpretaciones amplias y interpretaciones restringidas. Por cierto, aprovecho aquí para hacer un comercial. El próximo 23 de marzo a las 10 de la mañana, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Fundar va a presentar un documento sobre el artículo segundo de la Constitución del PIDESC y qué significa la construcción de presupuestos públicos desde la lógica de máxima movilización de recursos. En algunos consideran que la máxima movilización de recursos es solamente el gasto eficiente del presupuesto asignado. Otra interpretación establece cuál es el máximo posible potencial de una sociedad que puede ser destinada, que puede movilizar una sociedad para ser destinada al cumplimiento de los derechos humanos. Yo me adscribo a esta segunda opinión, particularmente por conocer el caso de México, en donde en México pues lo que hay es una brecha del bienestar muy significativa, siendo la segunda economía de América Latina,
siendo el país que tiene un producto per cápita que está en el grupo A de América Latina. O sea, en producto per cápita México está junto con Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Panamá próximamente, pero en materia de indicadores sociales México todavía está en el grupo B. Y eso parece que establece que hay una distancia entre el tamaño de la economía, el grado de riqueza y desarrollo del país y el grado de bienestar efectivamente alcanzado. El criterio de máxima movilización de recursos no es solo un análisis de carácter presupuestal, es también un análisis de carácter fiscal de los recursos de que puede disponer un país. El principio de interpretación pro persona, al que ya he hecho referencia, y el principio de no regresividad y progresividad. Y aquí hay un debate interesante respecto a si es lo mismo gradualidad que progresividad. Mi punto de vista es que la progresividad implica gradualidad, pero es más que gradualidad. Porque si no, cualquier pequeño incremento aparece que uno ya va en dirección de progresividad. A mí me tocó ver tantas veces estas cosas cuando estuve a cargo de la evaluación de la política social de la Ciudad de México, en que una delegación, por ejemplo, pasaba de 300 becas a 350 y decía que este era el criterio de progresividad. No, ese es incrementalismo simple. Progresividad es no tanto qué tanto te distancias del punto de partida, sino qué tanto te acercas y a qué velocidad al punto óptimo de llegada que tú mismo has establecido. Porque si no, la progresividad es la historia de nunca llegar al final. De sí, claro, hacer algunas cosas pequeñas, pero efectivamente estar todavía muy distante del punto óptimo social al cual quieres llegar. Entonces, en ese sentido, también va a haber un debate muy fuerte y particularmente en la Ciudad de México sobre qué es la progresividad, porque si ustedes leen el texto de la Constitución, es uno de los principios que más se repite. Se repite hasta donde alcancen los recursos, como 20 veces, y el criterio de progresividad como un criterio de implementación de muchas de las medidas. Yo la conversación que quiero tratar con ustedes ahora es que la Constitución establece nuevos derechos y eso va a implicar la generación de nuevos indicadores. No es aquí simplemente un ejercicio de venir a aplicar lo que ya más o menos hemos ido conociendo, los avances sustanciales, por ejemplo, que en el seguimiento al cumplimiento del protocolo de San Salvador se han hecho en materia de definición de indicadores para el derecho a la salud, la seguridad social, el trabajo, derechos culturales, a la alimentación, medio ambiente sano, entre otros, sino que estamos frente a un desafío de pensar nuevos derechos y pensar nuevos indicadores. Y seguramente Laura nos va a ayudar en este enorme ejercicio de pensar nuevos indicadores para nuevos derechos. Y, por ende, de la generación de los indicadores que permitan acercarse mejor a la medida de su cumplimiento. Seleccioné algunos de los derechos que están explícitamente establecidos en la Constitución de la Ciudad de México y para los cuales va a haber que desarrollar un marco analítico y un conjunto de herramientas e instrumentos, entre ellos los indicadores, para establecer de qué estamos hablando. Permítanme puntualizar en algunos. Derecho a la autodeterminación personal. Derecho a la integridad, derecho a defender los derechos humanos, derecho a la buena administración pública. Está bonito el desafío, ¿eh? Pero estamos hablando de nuevas miradas que nos van a obligar a desarrollar nuevos instrumentos. Entonces, lo peor que podemos hacer en materia de indicadores es colocarnos en posición de piloto automático. Estamos entrando en zona de turbulencia. Y por ende se van a requerir construir instrumentos, mecanismos, miradas específicas para valorar el grado de avance en el cumplimiento de estos nuevos derechos. Si no, el riesgo es que quedemos en retórica, quedemos en bonitas definiciones, bonitas palabras, pero si lo estamos asumiendo como derechos, aterrizar esto
en concepción, marco teórico, indicadores, me parece que es un enorme desafío que no se va a resolver en 1 o 2 años, es como un nuevo gran programa de trabajo en materia de derechos humanos que se abre para la Ciudad de México. Permítanme agregar otros. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria. Derecho a la ciencia y la innovación tecnológica. Derechos culturales que están ampliamente desarrollados y, como ustedes saben, además, una singularidad de la Constitución es que se hizo una consulta adicional con pueblos originarios y barrios de la ciudad para el capítulo de derechos de los pueblos y comunidades originarias de la Ciudad de México. Derecho a la vida digna, que es uno de los principios fundamentales que están establecidos. Derecho al mínimo vital, que, como ustedes saben, fue la salida a la propuesta de la renta básica de ciudadanía. La propuesta original decía: toda persona tendrá, desde su nacimiento, toda persona tendrá derecho a un ingreso ciudadano universal y la ciudad garantizará su cumplimiento progresivo. Fue uno de los debates más duros de la Asamblea. En el Pleno, esta propuesta original obtuvo 56% de los votos a favor, una cosa que me parece sorprendente, y como se requerían los 2/3 constitucionales, regresó a comisiones. En una densísima negociación terminó como derecho al mínimo vital, que dice: toda persona, es universal, tendrá derecho a un mínimo vital que garantice el acceso a una vida digna. Y recordemos que la Suprema Corte tiene una definición de mínimo vital que no es minimalista, que es una visión bastante amplia, bastante incluyente, y pues lo que tenemos en derecho a determinar cuál es el derecho al mínimo vital es una cosa bien compleja, entendiendo además que ahí está subyacente, de manera elíptica, si ustedes lo quieren ver así, el derecho a un ingreso ciudadano. Derecho al cuidado. ¿Cuáles van a ser los indicadores a través de los cuales vamos a valorar el cumplimiento o no en términos del derecho al cuidado? Derecho al desarrollo sustentable, derecho a la ciudad, que es como un macroderecho que envuelve al conjunto del texto constitucional, derecho a la vía pública, derecho a la movilidad, derecho al tiempo libre. Esto no me lo estoy inventando, están explícitamente en el texto constitucional. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil, derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y el delito. O sea, hay un derecho a la prevención. ¿De qué manera se va a aterrizar, se va a concretar esto? Sigue siendo un enorme desafío. Voy a terminar rápidamente señalando las implicaciones de este macroderecho, que es el derecho a la ciudad. Primero, déjenme subrayar, y esto además lo pusimos en un documento de la CEPAL hace 4 años, que la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad era uno de los elementos innovadores en las políticas y el marco normativo de América Latina. Pues como ustedes bien saben, la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad fue el esqueleto fundamental a través del cual se construyó el proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Pero en su artículo 12, la Constitución dice ahora que la ciudad garantiza el derecho a la ciudad, pero lo define, que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Y además establece que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo, que garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos, y ahí van estos: la función social de la ciudad, que fue uno de los debates más fuertes que hubo, por cierto, su gestión democrática, y asegura la justicia territorial. ¿Qué vamos a entender por justicia territorial? ¿Y de qué manera se va a aterrizar en indicadores e instrumentos de evaluación? La inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. Termino con algunas previsiones. Los indicadores de derechos humanos son indicadores específicos, no es un ejercicio estadístico más, entre otros. La singularidad y especificidad del enfoque de derechos y de los indicadores de derechos humanos es una necesidad. Segundo, los derechos no son cualquier cosa, ni cualquier cosa es un derecho.
Hay que tener cuidado con la idea de simplemente cambiarle el nombre a las cosas y seguir considerando derechos lo que en su momento pueden ser prestaciones, beneficios, medidas de diferente tipo, pero los derechos son específicos y tienen ciertos atributos que deben reunirse para poder hablar de efectivamente enfoque de derechos. Los indicadores deben ser objetivos, pero no son neutrales. Tú mides lo que buscas medir. Debe haber rigor, pero no creer que el indicador es simplemente un dato que no está vinculado a un marco analítico, a una mirada interpretativa, o que es objeto también de diferentes interpretaciones. Y por otro lado, los indicadores no son autoexplicativos. Requieren procesos de interpretación, debate, deliberación y pueden ser objeto de interpretaciones y visiones diferentes y en muchos casos contrapuestos. Creo que después de la promulgación de la Constitución se enriquece enormemente el debate sobre los derechos y tenemos, por lo menos en la Ciudad de México, una agenda interesantísima, súper atractiva para construir nuevos indicadores para estos nuevos derechos. Gracias. Lo vamos a despedir. Bueno, tenemos aquí poco tiempo, tiene una agenda muy apretada. Tenemos algunas preguntas, pero bueno, se las vamos a generar si gusta. ¿Sí? ¿Qué requisitos se requiere para aplicar el principio de persona? Bueno, primero establecer cuál es el punto de partida, cuáles son los dilemas posibles, y yo diría que no solo debe ser la interpretación pro persona en términos de normas legales, debe ser también en opciones de política. Y, como dice la Constitución, escoger aquella que otorga la protección más amplia a las personas. Entonces, es un dilema en el cual tienes que escoger entre diferentes alternativas y te debes decantar por la iniciativa que otorgue la mayor protección o que garantice los máximos derechos posibles. Listo, pues hay otras preguntas, pero sí que quisiéramos despedirlo con un fuerte aplauso. Sabemos que tiene que viajar, que tiene que salir. Gracias. Y bueno, pues nos deja con muchas tareas nosotros como ciudadanos. Aquí tenemos un reconocimiento y una constancia para usted por sus aportaciones al Congreso. Muchas gracias, doctor. Maratón de los indicadores.